En un aparente gesto histórico, Cuba anunció que estaría dispuesta a entablar nuevos diálogos con los Estados Unidos. En el acto de conmemoración del Día de la Rebeldía, Raúl Castro invitó al gobierno de Barack Obama a debatir sobre la democracia, pero, según dijo, en igualdad de condiciones, porque según el líder cubano, la isla no es ni colonia ni una nación sometida. Castro ha denunciado también que en la isla existen grupos que defienden los intereses estadounidenses y que tienen como objetivo desestabilizar al país, como según él sucedió en Libia y en Siria. El día que quieran, la mesa está servida, ya se lo ha dicho por los canales diplomáticos corrientes. Si quieren discutir, discutiremos. Con estas palabras dirigidas al gobierno estadounidense, el presidente de Cuba, Raúl Castro, encabezó el acto central de la conmemoración número 59 del denominado Día de la Rebeldía. En su intervención, Castro reiteró su propuesta de celebrar conversaciones con Washington en igualdad de condiciones sobre todos los temas, incluidos los derechos humanos. Si quieren discutir los problemas de democracia, como dicen ellos, libertad de prensa, etcétera, 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 de derechos humanos, todos esos cuentos que han inventado en los últimos años, sobre todo lo de los derechos humanos, vamos a discutir lo de Cuba, sí, vamos a discutirlo todo lo de Cuba, pero en igualdad de condiciones, porque no somos sometidos ni colonia de nadie, ni títeres de nadie, vamos a discutir los mismos temas también de los Estados Unidos. El presidente llamó al entendimiento bilateral, escenario afectado por más de medio siglo de hostilidades desde Washington, sobre todo en el bloqueo económico y comercial que ha provocado a la isla pérdidas superiores a los 975.000 millones de dólares, según datos oficiales. Los cubanos somos gente pacífica, que nos gusta establecer amistad con todos, incluyendo con los Estados Unidos. Los cubanos conmemoran el aniversario número 59 del Día de la Rebeldía Nacional, como se conoce el asalto a 2 cuarteles militares en la zona occidental en 1953 y que marcó el comienzo de la revolución. NTN 24 debate la noticia. A esta hora hacemos contacto vía Skype en Miami con Luis Enrique Ferrer. Él es representante de la organización civil Unión Patriótica de Cuba y quien fue preso político del régimen de los Castro durante 28 años. Señor Ferrer, muy buenas noches. Gracias por estar acá con el informativo de NTN 24. El continente completo lo acompaña. Quisiera comenzar de una vez por preguntarle, ¿por qué cree usted que Raúl Castro dice lo que dice hoy y por qué en este momento? Bueno, antes que todo quiero agradecerle a ustedes por haberme invitado a este programa y un saludo a toda la teleaudiencia de América Latina y parte de los Estados Unidos que sé que no está viendo en este momento. Mire, lo que está haciendo Raúl Castro no es nada nuevo, no es nada novedoso. Sencillamente estamos hablando que Raúl Castro, como siempre, está despreciando a parte del pueblo cubano, a la gran parte del pueblo cubano que no le apoya en el sistema que él tiene, sino que más bien permanece neutral por el terror que ha generado este sistema y también está de cierta forma negando a la oposición pacífica cubana, desviando la atención hacia el tema prefabricado por la dictadura cubana, que es el diferendo Cuba-Estados Unidos. El problema cubano no es un problema Cuba-Estados Unidos como lo ve Latinoamérica y como lo ve gran parte del mundo, porque la propaganda del régimen ha sembrado eso durante tantos años que muchas personas de buena voluntad han logrado, se han acostumbrado, incluso ya lo creen, porque como dicen ellos mismos, una mentira repetida bastantes veces, esto viene desde Hitler, se convierte en una realidad. Entonces, en estos momentos, Raúl Castro está tratando de desviar nuevamente la atención de lo que ocurre dentro de Cuba, de la muerte de Osvaldo Payá en circunstancias bastante oscuras, que para muchos, incluyendo a su familia, esto ha sido un atentado contra Osvaldo Payá que le costó la vida, es decir, un accidente preparado, provocado, y para otros, que son los menos, y el régimen que es quien lo dice, ha sido simplemente un accidente. Pero bueno, esa muerte de Payá repercutió tanto dentro y fuera de Cuba, que para ello, en este momento, poder desviar la atención de eso, más la represión que el régimen ejerció contra los opositores en el mismo funeral de Payá Sardiña, el día que fueron al cementerio a enterrarle. Entonces, más la represión que ha habido en otros lugares contra la Dama de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba y otras organizaciones,
Entonces ellos, desviando la atención, vuelven a recurrir a este discurso gastado de Cuba a Estados Unidos. Lo único novedoso es que ahora está hablando de sentarnos a dialogar, que antes se negaban la mayoría de las veces a dialogar sobre cualquier tema con los Estados Unidos. Pero también viene el otro punto. Están hablando de dialogar en igualdad de condiciones sobre derechos humanos en Cuba, sobre democracia en Cuba, pero también sobre derechos humanos en Estados Unidos y democracia en Estados Unidos. Señor Ferrer. El régimen simplemente está diciendo que en Cuba hay un sistema libre como el que hay en Estados Unidos y que vamos a dialogar sobre los temas que quieran. Es lo que han querido también con esto. Señor Ferrer, a pesar de todas estas críticas, que bueno, que se entiende que todos los opositores al régimen de los Castro y todas las suspicacias que pueda levantar esta nueva propuesta de sentarse a dialogar, como dice usted, ante la mesa en igualdad de condiciones, que levanta suspicacias según su respuesta con el gobierno de Estados Unidos, ¿se le ve algo nuevo? ¿Hay un cambio en el gobierno de los Castro? ¿Se puede ver como que la puerta se abre al sí sea un poquito? No, más bien Raúl Castro ha aumentado la represión dentro de Cuba. Dentro de Cuba han estado entrenando y preparando una especie de escuadrones del terror para atacar en horas de la noche, en medio de la oscuridad, las casas de los opositores, golpearlos, apedrearlos a ellos y a sus familiares, incluyendo a niños pequeños, como es el caso de Jorge Cervantes García, con un niño de 2 y una de 4 años de edad, que fue atacado la misma noche en que murió Osvaldo Paya, es decir, el domingo pasado. Y ahora Raúl Castro sale hablando de diálogo con Estados Unidos cuando está aterrorizando a su propio pueblo. Es decir, está hablando de que es un pueblo pacífico. Sí, el pueblo pacífico es el pueblo cubano, pero el régimen que lo gobierna dictatorialmente no es pacífico. Entonces, Raúl Castro lo que está es buscando ganar tiempo y a la vez abrirse la puerta de la economía americana, de los recursos, de los fondos americanos, que lo necesita desesperadamente sin cambiar nada dentro de Cuba. Arreciando la represión contra quienes se lo oponen para crear el terror en la población cubana y a la vez queriendo entonces negociar con los americanos para ver de qué manera pueden recibir algún tipo de efectivo directo de esta gran nación donde estoy yo en estos momentos hablando. Señor Ferrer, finalmente, desde el otro lado de la orilla, ¿le conviene al gobierno del presidente Barack Obama, justamente en elecciones presidenciales, aceptar un gesto de parte de Cuba en este sentido, llegar a algún tipo de diálogo? Bueno, eso yo creo que habría que esperar a ver cuál es la reacción del gobierno norteamericano, pero me parece que el gobierno americano tendrá la misma que siempre ha tenido. Es decir, la dictadura cubana debe dialogar con el pueblo cubano, no con una potencia o con una nación extranjera. Los problemas están en Cuba y es en Cuba donde tienen que resolverse. Cuando el gobierno cubano, como creo que ya ha dicho alguien del gobierno americano, cuando el gobierno cubano respete los derechos humanos y dé pasos significativos hacia el Estado democrático, el Estado de Derecho, yo estoy seguro que el gobierno norteamericano y cualquier gobierno democrático se puede sentar a dialogar con ellos en igualdad de condiciones. Quisiera antes de terminar aclarar un pequeño detalle. Yo fui sancionado a 28 años de cárcel y de ello cumplí casi 8 años. Para que quede claro a la teleaudiencia, no vaya a ser que se confundan con cuando usted me presentó al principio que habló de los 28 de condena, muchos pueden haber pensado que estuve ese tiempo preso.